cotidiana en que eres hábil o entiendes bien, ¿cómo haces para explicarle de esto a alguien que le es complicado el tema, aunque para ti es sencillo? Y fue tiempo para charlar al respecto. Entonces sí, agradecemos a todos los que participaron. Para mí, les comparto de mí, mi gusto por las matemáticas. Empezó desde muy temprano en mi vida, desde muy niño me encantaron las matemáticas. Luego en el colegio, para que entiendan mi gusto por las matemáticas, siempre tengo en mente un viernes en la noche, no sé en qué grado estaba, pero era en el bachillerato, y me emocioné tanto en hacer los problemas que me han dejado de tareas que dije, no, quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más, y seguía haciendo problemas y problemas, problemas, y de repente volteé a mirar y había amanecido. Y estaba resolviendo ejercicios solo por gusto, porque había sobrepasado a los que habían asignado. Luego en la universidad, buscando tener los profesores más difíciles para lograr avanzar en mi conocimiento y mi gusto por las matemáticas y mucho más. Y ahora la pregunta era, respondiendo a la pregunta, ¿cómo trato de ayudar a alguien en que no es muy bueno, por ejemplo, en las matemáticas? He encontrado que es un área que varias personas uh, no necesariamente son tan hábiles, a veces por culpa de los maestros que tuvieron temprano en la vida, pero a veces simplemente personas que tienen otras áreas, y eso está bien. Pero algo que yo hago es ejercicios de trucos. Trato de enseñarle a alguien algún truco para animarlo con las matemáticas. Por ejemplo, multiplicando por 11. Es fácil. Por ejemplo, si tú me dices, ¿cuánto es 17 por 11? Fácil, 187. ¿Cómo lo haces tan rápido? Es un truco. Nada más tomas el 17, sumas el 1 y el 7 y ese número lo pones en la mitad. 1 más 7 es 8, mete el 8 entre el 1 y el 7 y sale 187 y eso es 17 por 11, por ejemplo. Fácil. Y otras cosas más. Por ejemplo, trato de acercarlo a decenas o hacer aproximaciones. Por ejemplo, 12 por 18 y uno dice, 12 por 18, ¿cuánto dará eso? Bueno, 12 se acerca a 10, entonces puedo hacer 10 por 18, 180. Bueno, entonces cerca a 180, pero me faltaron 2. Entonces 2 por 18 es 36, 180 más 36, fácil, 216, 216. Por ejemplo, cosas así. Y hago muchos otros ejercicios para animar a las personas a, a seguir avanzando en esto de las matemáticas. Y ya algunos dirán, no, pues si hay que hacer tantos y practicar, yo saco mi celular y lo hago. También esa es otra manera de hacer fácil las matemáticas. La vida cristiana, yo creo, se parece a las matemáticas. Hay que estudiar la teoría, entender los ejercicios y buscar resolverlos comparando el resultado con la respuesta. Cada vez avanzando en la complejidad de los ejercicios o de los problemas. Como animó el libro de cálculo al de álgebra. Tranquilo, hermano, mis problemas son más complejos que los suyos. El tema de hoy, las matemáticas en el cristianismo. Alguien dirá, ya sé, vamos a hablar del libro de números en la Biblia. Bueno, no necesariamente, pero no estaría mal para hablar de matemáticas. Otro tal vez dirá, yo sé, vamos a hablar de lo que dijo Pedro. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No, pero eso nos da una idea de que las matemáticas en la vida espiritual pueden ser diferentes a las del mundo físico. El texto que vamos a ver el día de hoy se encuentra en el libro de Mateo en el capítulo 18, versículos 19 y 20. Ahora, esas no son las matemáticas de las que yo estoy hablando. Simplemente es una casualidad que estén seguidos, 18, 19 y 20. Pero es una buena manera de recordarlo. O también puede ser 17, 18, 19 y 20. ¿Por qué? Porque Mateo es el libro número 17 después de Isaías, el cual es básico para entender el libro de Mateo. Entonces puedes recordar el sermón de hoy como 17, 18, 19, 20 o solamente 18, 19 y 20. Pero bueno, vamos al pasaje.
Mateo 18, versículo 19. Además les digo, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es un pasaje que entre más lo pienso y veremos ese pasaje el día de hoy, o abriremos la idea de toda la profundidad y la grandeza de lo que es este pasaje. Pensando en la pregunta de hoy, para Jesús era muy claro y sencillo su relación con Dios, la vida de rectitud, vivir la fe. Para él era, al parecer, sencillo. ¿Cómo enseñarnos esto que comparados a él es muy complicado para nosotros? ¿Cómo le hago para vivir todo esto de la vida cristiana? Algunos se estarán preguntando. Otros preguntarán, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Escucho bastante eso. ¿Y la iglesia? ¿Y qué va a pasar? O sea, se vuelve, la vida cristiana a veces se vuelve tan grande y a veces entre más sea el grupo al que pertenecemos, se vuelve aún más grande, más complejo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Para las personas que nos visitan, de pronto están precisamente viviendo esto. ¿Por dónde empiezo y sigo si me atoro? Si podemos animar a las personas que apaguen su micrófono cuando entra. ¿Por dónde se empieza precisamente el, en la vida cristiana? El pasaje nos enseña, empieza con uno o dos más. Menos mal no dice si 10, 20, 50 o 100 se ponen de acuerdo. No, solo dice dos o tres, contándote a ti. Entonces, más uno o más dos personas más. El capítulo o el pasaje trata de la situación de qué hacer si alguno de mis hermanos peca contra mí y está dentro de un contexto más grande, quién es el más importante en todo esto. Y Jesús les anima y les dice, pues, si alguien peca contra ti, habla a solas con esa persona. Es uno a uno, así de sencillo es. Si se arrepiente, la has ganado. Si no, lleva a dos o a tres para ganar a esa persona, hasta llevarlo a toda la comunidad. A veces queremos empezar por el final, escalar el problema, no solamente cuando alguien peca contra nosotros, pero en todo en la vida cristiana. Y lo que Jesús hace en este pasaje con ellos y a la vez con todos nosotros, redúcelo a algo más sencillo. ¿Qué haces con uno más o con dos más? ¿Cómo resuelves esto con una o dos personas? Pero al parecer ellos no quedan resueltos con la explicación que le da Jesús en los versículos anteriores y por eso llegamos a este pasaje que estamos viendo el día de hoy en el capítulo 18 de Mateo, versículos 19 y 20. Hablemos primero de los ejercicios de fe entre dos o tres. ¿Te acuerdas de los ejercicios de matemáticas al final de la sección o del capítulo? Estaban ahí para practicar la teoría que se había aprendido, para ver cuánto habíamos entendido y para reafirmar lo aprendido. Esa sensación, no sé si recuerda, la sensación de mirar en la parte de atrás del libro, los que traían las respuestas, y ver que tenías la respuesta correcta. Poder ver y uno quedar y luego ver, sí, ese era el resultado que yo saqué. Pero había una sensación mayor cuando se resolvían estos ejercicios entre dos o tres personas. El ánimo, ¿se acuerdan? ¿Ya le salió el 27? Le preguntaba uno al compañero con quien resolvía los problemas. A mí sí. Y a veces era lo contrario. Yo no le hallo cómo. A mí ya me salió. ¿Y cómo le hizo? Y era este caminar. Generalmente terminaba uno con uno, dos o máximo con que uno resolvía problemas o ejercicios de la misma manera y se animaba uno al otro en cómo resolver estos
problemas. Perdón, un segundo acá, algo. Gracias. Bueno, en el cristianismo es similar. Hay que hacer los ejercicios para ver cuánto entendemos después de haber estudiado la teoría y reafirmar lo aprendido, y nos tenemos unos a otros para ver quién ha avanzado en algún ejercicio que nosotros no hemos resuelto, o para animar a otro que no ha logrado resolver uno cuando nosotros ya hemos resuelto, perdón, ese. Ahora, pero esto no ocurre solamente en matemáticas o en el estudio. Puede ser la persona que te ayuda también en el gimnasio, todos entendemos esas personas, o en el trabajo, en el deporte, o la lectura, o la vida, o tu sparring, tu parce, tu compa, tu Don Quijote o tu Sancho Panza en tu vida. O simplemente también las personas con quien conectas en una situación y logras resolverlo, donde de pronto a veces aún esos compañeros no, pero hablando de la situación, hablando del problema con otra persona que a veces entiende un poquito o no entiende tanto, pero lo ve desde otra perspectiva y te ayuda. ¿Cuántas cosas no se han resuelto o no han sido resueltas por personas que están aún fuera del entorno del problema y logran verlo desde otra perspectiva? Esos momentos cuando por fin entiendes algo por estar hablando con alguien que te sigue la cuerda, te escucha y opina. Es lo que Jesús está haciendo aquí con ellos. Ellos no parecen estar resueltos con lo que Jesús les dice y luego pronuncia estas palabras: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, lo abre aún más. Y seguro esto tuvo que tener un significado para ellos tan profundo, porque los remontó a los momentos donde ellos, ya sea solamente dos, de pronto no se pueden poner los 12 de acuerdo, pero recuerdan en dos en lo que sí han estado de acuerdo. Seguro trajo muchas cosas a la memoria y traería más y seguiría creando Jesús memorias en ellos de a dos en dos. Como en las matemáticas, hay unos ejercicios más difíciles que otros. No podían todavía resolver el ponerse de acuerdo con el que ha pecado contra ellos, pero seguro ellos recordaron, algunos llegaron de a dos en dos a la fe, como dice ahí el Mateo 4. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. O también dice de Jacobo, Santiago y Juan, que llegaron de a dos, se tuvieron que poner de acuerdo. Y vemos ahí en Juan 1 y vimos hace un par de semanas en Juan 1, el uno se pone de acuerdo y lleva al otro. Se pusieron de acuerdo para llegar a la fe. Juntos llegaron. O tal vez se acuerdan ahí en Mateo 10 o en Marcos 6, también lo cita, donde dice que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Esos ejercicios de fe, ellos tuvieron que hacerle caso, pero Jesús los envía a dos de ellos, se ponen de acuerdo, vamos a ver si esto funciona. Y luego ellos le regresan y le cuentan a Jesús de que les funcionó a ellos dos, pero se pusieron de acuerdo y lograron hacer un ejercicio de fe juntos. ¿O se acuerdan de cuando envió a los dos discípulos con el encargo de encontrar un burrito para él entrar en la ciudad? Eso tuvo que ser muy interesante. Vayan ustedes dos y me consiguen el burrito. ¿Y dónde vamos a conseguir un burrito? Bueno, dice ahí, vayan a la aldea que está enfrente, el libro de Lucas, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito, el que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué desaten el burrito? Díganle, el Señor lo necesita. O sea, tuvieron que ponerse de acuerdo. Bueno, vamos, los dos. ¿Se imaginan? Yo creo que estamos robándonos el burrito. ¿Cómo así? Pero era un paso de fe. Jesús los estaba enseñando a esto de caminar juntos, ponerse de acuerdo, hacer esas hazañas, esas cosas que entre dos logran hacer.
O también cuando envía a los dos a encontrar un lugar donde tomar la última cena juntos, vayan. Y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Es que Jesús era tan específico para irles enseñando, síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Envió a dos de ellos, no sabemos cuáles eran los dos, pero ellos se acordaron siempre. ¿Se acuerda cuando nos envió a nosotros dos a encontrar el sitio? Imagino ese día ellos yendo y de pronto alguien diría, ay, mira, ya va una mujer con un cántaro de agua. No, no, él dijo que era un señor con un cántaro de agua, un señor con un cántaro de agua. Y empiezan a buscar y buscar. ¿Será ese? Debe ser ese. Oiga, ¿dónde es que vamos a tener la cena? Y él, sí, sí. O sea, tuvieron que hacer, eran pasos de fe, tuvieron que hacer el ejercicio con algo más sencillo. Seguro, tal vez más memorable para tres de ellos es el Mateo 17, cuando suben a la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Y escucharon esa voz que decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Pedro, décadas después, recuerda en una de sus cartas precisamente este momento. Pero esas memorias que se hacen por andar juntos, dos o tres, hacer el ejercicio de fe juntos, dos o tres. Aunque las memorias en grupos grandes son agradables, son esas memorias con Dios que dos o tres personas comparten, las que terminan siendo muy especiales por lo personificadas y únicas que son para los dos o tres. A lo largo de los años he descubierto que esas pequeñas victorias o respuestas al ejercicio de fe que estamos haciendo son las que la gente más recuerda. Es el abrazo, la voz de aliento, la comida con la que llegamos a visitar a un enfermo, las lágrimas juntos, el paseo, las llamadas, el juego, esos momentos de donde salió algo cristiano, estamos haciendo un ejercicio cristiano con la persona, buscando resolver uno de esos ejercicios, qué hacer en esta situación, y uno o dos se pusieron de acuerdo. Yo disfruto las grandes reuniones, el ánimo, pero más por la oportunidad que tengo de tener esos momentos puntuales para resolver algún ejercicio espiritual con individuos. Y es chistoso porque a veces las personas recuerdan más la reunión grande, la citan como contexto para hablar de eso puntual que hizo toda la diferencia en la vida. Y yo como predicador a veces creo que las personas recuerdan esa predicación y hay personas que recuerdan algunas predicaciones son memorables aún para mí. Pero lo que más cita a las personas a través de los años, ¿te acuerdas esa reunión? Teníamos como 500 personas, no sé, pero ahí, ¿te acuerdas que tú me diste un abrazo? Yo, no me acuerdo. Si ese día yo iba con un desánimo, ese día iba con una duda, ese día iba con mi papá o con mi hermano o con mi hermana o con un enfermo, con algo, y tu saludo, tu ánimo, tu amabilidad, hizo toda la diferencia. Yo me acuerdo de momentos, yo me acuerdo de la hermana que me visitó cuando estaba enferma y me contó la historia de su vida, y es una historia que cuento por todas partes, me marcó y ni me acuerdo a veces de lo que estaba enfermo. Ay, ¿verdad? Sí, me han operado una rodilla y luego se agravó y tuve coágulos, pero no importa. Me acuerdo de esa hermana que estaba haciendo su ejercicio espiritual y cómo me beneficié yo de ese ejercicio entre dos personas. Logramos entender un poquito más de lo que nos animaba Diego en su exposición de lo que Jesús dijo, eso de estar con un enfermo. Es el ánimo mutuo.
entre personas individuales. Si estás viviendo la fe, piensa en las memorias que has logrado crear con una, dos o tres personas en este último año que no hemos podido reunirnos. Pienso en un ejemplo que me pareció hermosísimo de la cena de entre dos familias que siempre se veían y entonces, pero ¿cómo lo vamos a hacer con distanciamiento social y todo? Entonces se pusieron de acuerdo, el uno lleva la comida a la casa y después el otro le lleva el postre y luego juntos comen vía Zoom y están juntos, unidos, practicando, haciendo ese ejercicio de dos y dos se ponen de acuerdo de lo que Jesús está hablando acá. Y seguro para los discípulos ese día también los remontó a cosas similares. Para mí en lo particular, con mi esposa caminando, decimos que vivimos de nómadas. Este año no sé en cuántas casas nos hemos quedado. Nos vinimos por 2 semanas. Yo personalmente estaba aquí por 2 semanas. Por eso se darán cuenta que siempre en las reuniones tengo la misma ropa. Es que me vine por 2 semanas y ya voy a cumplir un año. Mi esposa estaba de paso visitando a la hija y de repente le cancelaron en una escala de su vuelo a Inglaterra por su estudio, le cancelaron la ida y se vio, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues me quedo un tiempo a ver, y todo que empezó con unos días, ahora se ha convertido en casi un año. Pero eso lo ha hecho para los dos, ¿y ahora qué hacemos los dos? Pues seamos cristianos, a ver qué hacemos. Y entonces, hermanos, han practicado, han hecho el ejercicio eso de ser hospitalario y nos han abierto las casas, como en esta donde estamos en este momento. Nos quedamos con ellos, aportamos algo donde nos quedamos, pero también ellos aportan a nuestras vidas y hemos hecho tantas memorias en tantas casas, en tantas situaciones en este año donde hemos visto precisamente cómo practicar esto con uno o dos o tres personas. Con dos o tres se busca el corazón más que la forma. Pienso en un ejemplo que es unos hermanos me estaban compartiendo de esto, de tres hermanos que por pura casualidad se encuentran en el mismo hotel, en la misma ciudad, el mismo fin de semana. Y entonces hablan con ellos, el uno le dice al otro, pues ya que estamos los tres, pues hagamos un servicio entre los tres, reunámonos, tomemos la cena. Ah, bueno, chévere. Pero lo chistoso fue que estaban ahí los tres reunidos y el uno le pregunta al otro, y bueno, ¿y quién va a hacer la bienvenida? Se remontaron a la forma y después fueron, ¿y quién va a hacer los anuncios? ¿Y quién va a hacer el servicio? Y después de un rato como que se dieron cuenta, esto no tiene sentido, la forma no tiene sentido, esa forma, aunque funciona bien en un grupo más grande, acá entre los dos o tres lo que importa es el corazón, vernos la confraternidad, tomemos la cena. Y fue memorable ese fin de semana entre dos o tres, no por la forma, sino por el ejercicio espiritual, porque tuvieron que ver qué significaba estas palabras de Jesús, dos o tres se ponen de acuerdo. Seguro hay muchos ejemplos que en esta pandemia cada uno de nosotros puede pensar y nos anima. La creatividad que tenemos que buscar, aún en esta reunión, 3 ciudades o 4 ciudades, la cantidad de ciudades que estemos reunidos vía Zoom. Qué grato ha sido reunirnos así, pero es el ejercicio espiritual de lo que estamos haciendo. Pero cada uno está en su casa con una, dos o tres personas más. Me anima esta semana precisamente entrando a un supermercado, porque cómo practicar este cristianismo aún con extraños, cómo conectar. Y fui al supermercado y abrí la puerta a alguien y luego, no sé, hice algo amable, lo que para mí puede ser natural. Y la persona dijo, usted es muy amable. Y yo, salió. Ahí entendí un poquito más de ese ejercicio cristiano que nos llama a ser, de ser amables unos con otros. Y me dio alegría porque salió algo de cristiano en mí en esa situación y muchas otras cosas más, como animar a personas a mantenerse en el peso aún durante este tiempo, u otras cosas más que hacemos con vecinos, con comidas, con personas, con mensajes de texto, con llamadas, con sonrisas. Pero Jesús también
no solamente los remonta a ese tiempo donde todos se pudieron poner de acuerdo, pero lo lleva aún más profundo, lo relaciona con Dios mismo. No solamente es ponerse de acuerdo, sino llegar a orar con la persona que había pecado contra ellos. Como les dice ahí, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Ir a una oración. No solamente era resolverse con esta persona y ponerse de acuerdo que había pecado. Y obviamente esto es un principio que aplica a muchas cosas en nuestra vida cristiana. Pero lograr orar con esa persona, ahí sí que está llevar el ejercicio al máximo. Wow. Llama la atención que dice si dos en la tierra se ponen de acuerdo. A veces es mucho más fácil que un grupo se ponga de acuerdo a que dos se pongan de acuerdo. Con razón Pedro dice, después de todo esto, ahí en el versículo 21, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Ahí sí salió lo que verdaderamente estaba pasando. Y hasta 7 veces. Y yo me imagino que todos voltearon a mirar a Andrés, su hermano, que también estaba ahí. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Imagino a Andrés, y yo qué hice ahora o qué? Y de pronto Pedro decía, no, no es con usted. Entonces, ¿con quién es? O sea, el problema. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No te digo que hasta 7, sino hasta 77 veces o 70 veces 7, contestó Jesús. Todos los ejercicios de fe tienen que ver con Dios y la manera de Dios. El perdón y el ser perdonados es el tema acá. A veces logramos hacer algunos ejercicios en la fe, pero este gran ejercicio de la fe, de perdonar y de ser perdonados, ya son ejercicios un poquito más complejos en la fe cristiana. Antes de la pandemia, tal vez no sabías cuánto podría pecar una persona cercana contra ti o cuántas veces tendrías que pedir perdón tú mismo con alguien cercano. Hoy en día, pasando mucho más tiempo juntos, puedes, puede ser que sea diferente aún este pasaje. Alguien puede pecar 10 veces en un día, pero no lo notas tanto si esa persona lo hace contra 5 personas. Porque solamente pecó en promedio 2 veces contra ti, entonces es como fácil perdonarlo. Pero si lo tienes al lado todo el día, puede ser que peque las mismas 10 veces, pero ahora son 10 veces contra ti. Ahí sí entiendes la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? La violencia doméstica se ha disparado drásticamente en diferentes partes del mundo. Es muy triste la realidad, pero a la vez nos está llevando a conocernos más profundamente quiénes somos en verdad nosotros. Tal vez la manera de leer este pasaje es si dos en la casa se ponen de acuerdo. Una mejor pregunta es, ¿cuántas veces me ha perdonado Dios? Y me sigue perdonando hasta el día de hoy. Esa es la medida. Entonces Jesús está haciendo algo como es hermoso lo que hace Jesús acá, perdón, cómo lo está llevando a resolver, les enseña la teoría uno a uno, pero luego los lleva, los remonta a tiempos donde en cosas se han logrado poner de acuerdo y en esto también se pueden poner de acuerdo y luego llevarlos a Dios, desde delante de Dios que hacemos estos ejercicios espirituales. Pero no solamente esto, en la vida cristiana, 1 más 1 es mucho más que 2. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús los anima también con esto, de que Él estaría con ellos en las situaciones más difíciles, como esta, en que un hermano ha pecado contra otro. Con 2 o 3 se puede sentir que no se hace mucha diferencia lo que se vive. Puede ser tentador perder el ánimo que da al estar en un grupo grande. Puede parecer que no se siente igual o que no es lo mismo o que no es tan impactante. Pero la realidad es todo lo contrario. Jesús prometió que
Él estaría también presente. O sea, son dos más Jesús. Nosotros sumamos, pero Jesús multiplica. No estamos solos en lo que vivimos a diario. Jesús está presente, anima y hace la gran diferencia. Como él mismo dijo, allí estoy yo en medio de ellos. Es como decirle a mi esposa, imagínense, amor, vamos a hablar tú y yo y Jesús nos va a acompañar hoy. O no sé cómo le vamos a hacer, pero vengo con Jesús para que tratemos esta situación. Veamos si salimos con otra visión. Eso ya pone las cosas en otros términos. Lancémonos por fe, tú y yo, y enfrentemos la realidad. No estamos solos. Jesús nos va a acompañar. Hagámosle, aun si nadie más lo está haciendo, tú y yo hagámosle nosotros dos, y Jesús nos va a acompañar. Vengo con Jesús, pero necesito un compa, un parce, un compañero, un sparring en este ejercicio de fe que no he logrado resolver totalmente, pero a ver, entre tú y yo, pero no solamente entre tú y yo, Jesús nos acompaña. Hagámosle. De eso también está hablando el pasaje. Es una oportunidad para buscar a Jesús, su manera, su espíritu, a vivir sus enseñanzas con uno o dos más, animándose con lo que Dios va a hacer. Lo grande de la vida cristiana no es lo que nos hacemos nosotros, no es resolver el ejercicio, sino lo que Dios hace por nosotros, lanzarnos a resolver ejercicio. Piensen en lo que hizo en esos dos que se fueron a buscar el burrito. No fue lo grande, no fue que encontraron el burrito, sino que era como Jesús había dicho. Entonces, ahora podemos practicar las otras cosas que Jesús dijo porque hicimos el más sencillo. Ahora hagamos el más grande, como resolverse con el que ha pecado contra ti y lograr orar en paz con él o con ella. Es hermoso caminar juntos y descubrir a Dios, la fe, el rumbo. Pero no solamente esto, también el pasaje nos hace pensar, ojo, 1 más 1 puede ser igual a 0. Si te das cuenta un poco más adelante en el capítulo 20, Santiago y Juan, y seguro hubo muchos momentos así en la vida de ellos. De hecho, el pasaje, el capítulo habla de quién es el más importante, porque ellos vienen, en el capítulo 18, vienen problemados con esto, no logran caminar juntos, no logran ponerse de acuerdo, no logran resolverse, porque todavía es quién es el más importante, y este problema seguiría entre ellos en el capítulo 20, en el versículo 21. ¿Qué quieres?, les preguntó Jesús, cuando Santiago y Juan y la mamá, los tres, se pusieron de acuerdo para pedirle algo a Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y podemos ver la cara de Santiago y de Juan como al lado de su mamita. Sí, yo y yo. Los tres se pusieron de acuerdo, pero en esto Jesús no estaba de acuerdo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Jesús no comulgó con esta idea. El que quiera, versículo 26, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo agradezco a mis hermanos. Yo la verdad miro a mis hermanos como Mateo y los primeros discípulos que tuvieron la valentía de escribirnos de estas cosas para darnos a conocer a Jesús. Que no tuvieron vergüenza de poder mostrarnos esto. Y una hermana me animaba esta semana con esto, me impactó mucho, que ella decía, yo estoy agradecido, yo no me burlo de los hermanos y en ningún sentido es burla hacia ellos, sino porque al menos nos contaron la verdad y de cómo fue Jesús. Y aquí nos están contando una verdad donde ellos quedan mal, pero muestra que aún en cosas podemos poner de acuerdo,
Pero si no va de acuerdo a lo de Jesús, Él no se une a nosotros. Ahí no está presente. Entonces, 1 más 1 puede ser igual a 0. O como Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? En el capítulo 5 de Hechos, se pusieron de acuerdo para no dar la ofrenda o mentir en la ofrenda. Dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Unos querían hacerse grandes con el cristianismo y se les estaba olvidando lo que Jesús había sido y había enseñado. No, esto no se trata de hacerse grande o ser los primeros, es dar a los demás, es ser menos que los demás, servir a los demás como Jesús hacía. Esto no se trata del monto, de lo que sea y de impresionar y de... No, esto se trata de dar con el mismo espíritu de Jesús. Es estar de acuerdo, pero no para poner a prueba el espíritu de Jesús. Él no está ahí, Él no comulga con esto. A veces, 1 más 1 es igual a 0. Es algo vacío, es algo muerto. No nos dejemos confundir. Pero para finalizar, y de esto se trata el pasaje y mucho más, entonces espero que Mateo 18, versículos 19 y 20, lo recuerdes. Cómo tiene que ver precisamente con esta idea de ponerse de acuerdo, con esta idea precisamente de llevarlo a Dios, de la gran diferencia, porque 1 más 1 es mucho más que 2, pero también de hacernos pensar que puede ser igual a 0. E hizo una gran diferencia en la vida de Jesús esto de los amigos, esto de +1, +2. En Mateo 26, antes que tomemos del pan y del vino, pensemos en esto, porque también Jesús necesitó de +1 o +2 o +3. En el versículo 36 dice, en Mateo 26, luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y les dijo, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y un poco más adelante se postró sus rostros y obró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús también tuvo unos amigos cercanos en su momento de angustia, aquellos con los que venía desarrollando una relación cercana, los mismos de siempre, Pedro, Santiago y Juan, y en especial Pedro. Despierta Pedro y habla con él, oye, ni una hora pudieron quedarse conmigo. Fue real, fue abierto. Les dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. La carne es débil. Puede ser que uno de estos amigos con los que estamos viviendo esta pandemia, esta persona, con quien conectas y estás ejercitándote espiritualmente, puede ser que ese sea o esa sea el que llegue o la que llegue en ese día difícil, en ese día de angustia tuya, en ese día que tengas que hacer un ejercicio espiritual en que te sientas colgado y creas, no voy a poder resolverlo. Puede ser que esa persona que está al lado tuyo ahorita haciendo esos ejercicios más sencillos o un poco más complicados, llegue ese día y esté al lado tuyo para ese ejercicio más complicado todavía que tendremos que enfrentar tarde o temprano. En conclusión, las matemáticas en el cristianismo, Mateo 18, 19 y 20. Para Jesús parecía sencillo relacionarse con Dios, algo que para sus primeros seguidores y para muchos de nosotros hasta el día de hoy no ha sido un camino fácil. Sin embargo, Jesús no se rindió con ellos,
lo hizo lo más sencillo posible, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los ejercicios de fe. Sigue resolviéndolos con uno o dos. Aprovecha cada oportunidad en lo diario. No te compliques. ¿Y cómo va a ser con muchos? Es con uno o dos en el diario vivir. Eso es lo grande en el cristianismo. Y es grande porque uno más uno es mucho más que dos. Si caminamos en fe, no estamos solos. Nosotros sumamos. Jesús multiplica. Pero ojo, uno más uno puede ser igual a cero. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿En qué es en lo que nos hemos puesto de acuerdo? ¿Representa a Jesús o a su espíritu? Porque si no lo es, por más que nos pongamos de acuerdo, Él no va a estar ahí presente. Y uno más uno, en ese caso, la vida espiritual sin Jesús es igual a cero. Pero ese uno o ese más dos pueden hacer una gran diferencia frente a ese ejercicio en que nos sentamos colgados y que pensemos, esta situación no voy a poder, es que no. Yo agradezco a las personas cercanas, agradezco a mi esposa, a la que ha caminado conmigo todos estos años, estos 28 años, y con la que hemos hecho ese ejercicio y está ahí, a veces en los más difíciles, está ahí al lado. Ha hecho una gran diferencia en mi propia vida. Te puede sorprender quién termina estando a tu lado en los días más difíciles. Para entender y vivir el cristianismo, no se necesita un gran grupo, un gran esquema, una gran estructura compleja o algo parecido. Él lo redujo a ti y a mí, a uno o dos más, ahí empieza todo. Yo agradezco hoy todos esos cercanos, mi esposa, mis hijos, mi hija, mis amigos más cercanos, esos tiempos especiales como con Arturo y Marcela, cada semana comer juntos a un vía Zoom y animarnos en la fe y muchos otros amigos cercanos con los que practicamos esto. Esa vecina de al lado que le damos de comer, compartimos un plato de comida o ella a veces, mira, hice galletas y nos animamos el uno al otro, mira, hoy estudié esto en la Biblia y, ay, qué bueno, o simplemente compartir una lágrima juntos, un abrazo, una sonrisa. Si quieres llegar a las enseñanzas de Jesús, hay que empezar o continuar haciendo los ejercicios de fe con uno o dos más. Oremos por la cena. Señor, muchísimas gracias por este día.